La Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios presentan su programa Estudiemos la Biblia, con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia, con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios. Amados hermanos y amigos, nos alegra profundamente que nos acompañen una vez más en este programa Estudiemos la Biblia. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Aunque muchos nos escuchan desde diferentes lugares, nos une algo más fuerte que la distancia: la verdad de la palabra de Dios y la comunión que tenemos en Cristo. Vivimos tiempos que cambian constantemente, pero nuestro Dios permanece inmutable. Él sigue reinando sobre todas las cosas con sabiduría, poder y bondad perfectos. Queremos animarle a compartir este estudio con otros. Si este material ha sido útil para usted, considere enviarlo a un familiar, a un amigo o a un hermano en la fe. Gracias por acompañarnos. Que el Espíritu Santo nos conceda entendimiento para comprender las Escrituras, humildad para recibirlas y obediencia para ponerlas en práctica. Amados hermanos, como ya es nuestra buena y necesaria costumbre, antes de abrir la palabra del Señor, acerquémonos juntos al trono de la gracia. La Escritura nos dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios santo, eterno, soberano y todopoderoso, santificado sea tu nombre. Santifícanos también a nosotros, más y más. Purifica nuestro corazón, renueva nuestra mente y enséñanos a vivir conforme a tu buena, agradable y perfecta voluntad. Ayúdanos para crecer, ayúdanos para ser edificados. Te damos gracias por tu cuidado fiel, por tu providencia constante sobre nuestras vidas, nuestras familias, tu iglesia y nuestra nación. Reconocemos que tú gobiernas todas las cosas con perfecta sabiduría, absoluto poder. Nada escapa a tu control ni a tus santos propósitos. Hoy queremos poner delante de ti una vez más nuestra amada Colombia. Ten misericordia de nuestro país. Perdónanos. Sabemos que esta es una nación que te ofende y te ofendemos incluso tus hijos, porque somos de polvo, seres caídos, levantados por tu gracia y perdonados por tu misericordia, y te agradecemos por eso. Pero muchos en Colombia no te conocen, no quieren conocerte, no te obedecen, no quieren obedecerte y no quieren someterse a tu señorío. En medio de las circunstancias y desafíos que vivimos, ayúdanos a descansar en tu soberanía y a confiar en tu fidelidad. Nosotros, tus hijos, a veces somos víctimas de la angustia, la desazón y muchas otras tentaciones. Ayúdanos y socórrenos, por favor. Guarda a tu pueblo del temor, de la ansiedad y de toda desesperanza. Te rogamos por quienes ejercen autoridad, concédeles sabiduría, justicia y temor de Dios. Permite que podamos vivir en paz, sirviéndote con libertad y anunciando fielmente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, ayúdanos para que los verdaderos hijos tuyos en este país no descansemos, no bajemos la guardia, no dejemos de predicar, no dejemos de enseñar, no dejemos de discipular, no dejemos de evangelizar. Y sobre todo, te suplicamos que tu palabra avance con poder en nuestra nación, que muchos sean llevados al arrepentimiento y a la fe salvadora en Cristo, porque solo Cristo es la esperanza verdadera para los hombres y para las naciones. Ahora, Señor, al abrir tu santa palabra, confesamos nuestra completa dependencia de ti.
Ilumina nuestro entendimiento por medio de tu Espíritu Santo. Aparta toda distracción y danos un corazón humilde, atento y enseñable. Asiste tanto a quienes pone como a quienes escuchan. Asiste a mi esposa cuando lee tu palabra santa. Que tu palabra viva y eficaz penetre profundamente en nosotros, transforme nuestra vida y produzca fruto abundante para la gloria de tu nombre. Haz que al contemplar tu verdad, veamos con mayor claridad la gloria de Cristo, le amemos más y le sigamos con renovada fidelidad. Recibe nuestra adoración, dirige este tiempo y glorifica a tu amado Hijo en medio de nosotros. Te encomiendo, oh Dios, que ayudes con tu amor y tu gracia para la fidelidad en el servicio, en la predicación de todos los pastores y plantadores y ancianos de la IBR en Colombia, Cartagena, Bogotá, Ibagué, el Valle del Cauca, Mituba Upés, Villavicencio. Ayúdanos, Padre, y úsanos para tu gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén. Nos alegra mucho conocer sus comentarios, preguntas o peticiones de oración. Pueden comunicarse con nosotros a través del WhatsApp 311-480-9545, 311-848-4052. Que el Señor les bendiga y les conceda crecer cada día más en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, a lo principal, a lo que tiene verdadero valor en nuestro esfuerzo, el estudio de la palabra de Dios. Hechos capítulo 7, versículos 42 al 50. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Podríamos resumir lo que acabamos de escuchar con la siguiente frase: Dios no comparte su gloria con los ídolos, ni puede ser encerrado en templos hechos por hombres. Ese sería como el resumen muy compacto, muy concreto, muy puntual de lo que acabamos de escuchar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos 42 al 50. Todavía estamos en el suceso de Esteban, ¿no? El diácono mártir que nos trae el libro de los Hechos en estos pasajes que hemos estado estudiando en estos días. Esteban recordó a los judíos la idolatría de sus padres y cómo Dios, en justo juicio, los entregó a las consecuencias de aquello que habían escogido cuando apartaron su corazón de él. Hechos capítulo 7 versículos 42 y 43. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia.
Comparemos esta porción que acabamos de escuchar con esta otra. Por favor, póngale mucha atención y haga la comparación de las dos escrituras. Si escuchando el estudio bíblico le queda muy difícil mantener en la memoria dos porciones, usted puede escribirnos con toda libertad y pedirnos el manuscrito del programa, del podcast. Tenga toda la confianza de hacerlo si es que verdaderamente tiene interés en estudiar seriamente la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, versículos 24 y 25. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Comparando esta porción con lo que leímos en Hechos 7, 42, 43, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Lo importante en esta porción que nosotros vamos a comparar con la que acabamos de escuchar es que dice, y Dios se apartó y los entregó. Es el mismo concepto que encontramos en Romanos 1. Pero vamos a lo que nosotros concluimos o aprendemos al comparar esto con Romanos 1. La raíz del problema no era la ausencia de privilegios religiosos, sino la persistente inclinación del corazón humano a abandonar al Dios vivo, a darle la espalda para seguir los ídolos de nuestra propia invención o de la invención de los parientes en aquella época. Sin embargo, el propósito de Dios nunca estuvo limitado a una estructura terrenal. No constituyó una deshonra para Dios que el tabernáculo cediera su lugar al templo edificado por Salomón. Por el contrario, aquello formaba parte del desarrollo progresivo de su revelación. Del mismo modo, tampoco fue una pérdida cuando el templo material dio paso a una realidad superior y más gloriosa en Cristo y en su iglesia. Y aún esta administración presente apunta hacia una consumación mayor, cuando los redimidos habiten para siempre en la presencia inmediata de Dios en los nuevos cielos y la nueva tierra. Apocalipsis capítulo 21, versículos 22 y 23. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. El tabernáculo y el templo fueron señales temporales de una realidad eterna, como declara Esteban citando al profeta Isaías. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Eso lo puede ver usted en Hechos 7:49 y es una cita del libro de Isaías capítulo 66 versículo 1. Dios nunca ha estado contenido dentro de edificios levantados por manos humanas. Su presencia llena los cielos y la tierra, es el incontenible. Usted puede leer en Jeremías capítulo 23, verso 24, que dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no le vea o que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Y toda la creación proclama su eterno poder y deidad, según dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Por eso, ninguna obra humana puede añadir algo a la gloria de Dios, ni tampoco suplir necesidad alguna en aquel que es autosuficiente y soberano sobre todas las cosas. Salmos 50, versículo 12. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. En el versículo que acabamos de escuchar, hay cosas que deberíamos considerar detenidamente y notarlo para nuestra edificación. El Señor no nos necesita para nada. A veces tenemos la forma de mostrar en nuestro pensamiento y en nuestras actitudes que nosotros ayudamos a Dios.
no nos necesita para nada. Él es autosuficiente. De Él es todo, absolutamente todo. Y nada existe, ni nada se mueve, ni nada logra algo sin Él. Debemos pensar en eso. Dios no nos necesita. Solo quiso amarnos. Solo quiso formar un pueblo. Solo quiso compartir con nosotros su perfecta, completa, eterna e infinita felicidad. Debemos vivir agradecidos. Por eso que la ingratitud es el pecado más grande que podemos nosotros cometer. Y en la forma como nosotros, aún los creyentes, nos comportamos delante de Dios, dice muchas veces que no nos importa el bien que Dios nos da. Y eso es un problema grave para nosotros. Debemos arrepentirnos de eso y debemos cambiar de actitud en una verdadera conversión. Vamos a complementar lo que estamos tratando de aprender hoy con otra porción de las Escrituras. Hechos capítulo 17, versículos 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Juan Crisóstomo observó acertadamente lo siguiente: Dios no necesita casa. Somos nosotros quien necesitamos acercarnos a Él. Asimismo, Juan Calvino comenta sobre este pasaje: no se le quita a Dios su honor cuando se elimina lo que era temporal, siempre que permanezca la verdad espiritual que aquellas cosas representaban. La enseñanza culmina señalando una realidad aún más gloriosa. Dios busca una morada que no puede ser construida con piedra, madera, u oro, o cal, o cualquier otro elemento físico. Desde luego, Cristo mismo es el verdadero templo de Dios. Evangelio de San Juan capítulo 2, versículos 19 al 21. Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: En 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y teniendo en cuenta entonces que Cristo mismo es el verdadero templo de Dios y unidos a Él, los creyentes son edificados como templo santo en el Señor, según dice 1 de Pedro 2:5, nosotros cambiamos por la iluminación y la revelación del Señor nuestro concepto sobre las locaciones o sobre los sitios especiales o los sitios sagrados o los sitios privilegiados, los cuales en realidad no existen. Dios está en todas partes y en cualquier parte, en cualquier lugar, podemos adorar al Señor en espíritu y en verdad. Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por eso, después de la santa humanidad de nuestro Señor Jesucristo, ninguna morada es más preciosa para Dios que el corazón humilde, arrepentido y rendido a su voluntad. Como pastor, encuentro que es muy difícil una comprensión y sobre todo una práctica intencional, fruto del convencimiento, fruto del entendimiento, fruto de la gratitud por lo que Dios ha hecho, es y hará por nosotros, para que podamos experimentar un verdadero arrepentimiento, verdadera humildad frente al Señor y sobre todo una actitud consciente de sumisión, de rendimiento a su voluntad. ¿Qué es lo que el Señor declara en su bendita palabra? Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, ante mi palabra.
Yo en mis sermones, en mis enseñanzas y en este mismo podcast he insistido hasta más no poder acerca de la urgente, prioritaria y valiosa necesidad de enamorarnos de la palabra del Señor. Vuelvan al Salmo 1, mis queridos seguidores, mis queridos estudiosos. Volvamos al Salmo 1 y veamos ahí la definición de un verdadero creyente, como también la comparación con la definición de un verdadero incrédulo. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La verdadera adoración no consiste en la confianza puesta en lugares, ceremonias, formas externas, personas con singularidad especial, sino en un corazón renovado por la gracia que honra al Dios Altísimo, quien llena los cielos y la tierra y gobierna todas las cosas para la gloria de su nombre. Hechos capítulo 7, versículos 51 al 53. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis? La frase resume: la incredulidad persistente resiste al Espíritu Santo, rechaza a Cristo y desobedece la palabra de Dios. Miren en esa frase toda la enseñanza que puede salir de estos versículos que acabamos de escuchar en Hechos 7, 51 al 53. Pareciera que Esteban estaba a punto de continuar demostrando que el templo y todo el sistema ceremonial asociado a él habían cumplido su propósito dentro del plan redentor de Dios y que debían ceder su lugar a una realidad más gloriosa, la adoración del Padre en espíritu y en verdad. Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Lejos de constituir una pérdida, esta transición sería para la gloria de Dios y para el bien de su pueblo. Sin embargo, al percibir la dureza y la hostilidad de sus oyentes, comprendió que no estaban dispuestos a recibir aquella verdad. Entonces, lleno del Espíritu Santo y dotado de sabiduría, valentía y poder, dejó de desarrollar su argumento y dirigió una solemne reprensión a quienes lo perseguían. Cuando los hombres rechazan los argumentos claros de la palabra de Dios y se oponen deliberadamente a la verdad del Evangelio, llega el momento de mostrarles con fidelidad su pecado y advertirles acerca del peligro en que se encuentran. Esto fue precisamente lo que hizo Esteban. Aquellos hombres eran como sus padres, duros de cerviz, orgullosos e incrédulos. A lo largo de la historia de la redención, Israel había resistido repetidamente la voz de Dios, había perseguido a sus profetas y finalmente había rechazado al Mesías prometido. La acusación de Esteban era grave, pero absolutamente verdadera. Existe en todo ser humano caído una profunda resistencia a Dios. Como enseña la Escritura, el deseo de la carne es contra el espíritu, según dice Gálatas 5:17. El corazón natural se opone a la voluntad de Dios y rechaza su autoridad. Sin embargo, en aquellos a quienes Dios ha escogido para salvación, esa resistencia es finalmente vencida por la gracia eficaz del Espíritu Santo, quien ilumina el entendimiento, transforma el corazón y conduce al pecador al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Ezequiel,
capítulo 36, versículos 26 y 27. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Si usted experimenta un corazón duro, si usted tiene una verdadera batalla en su mente contra Dios, contra lo que es la fe, contra la iglesia, contra los creyentes, debería pensar si Dios está endureciendo su corazón. Debería pensar si usted está por fuera de los elegidos para salvación. Debería detenerse un poco a pensar en eso. Porque el Señor ha hecho aquí una promesa, y una promesa que es vigente a través de toda la Biblia. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Todo el contenido de lo que acabamos de escuchar es maravilloso para nosotros. Clamemos a Dios y pidámosle que cada día nos dé un corazón más sensible a su palabra, a sus afectos, a su ley, a sus misericordias, y que crezca en nosotros el reconocimiento firme, constante, creciente y la gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros. Queridos seguidores, nos están llamando a una calidad de vida insospechada que no nos puede dar ningún ser humano, ni podemos obtener en esta vida terrenal. Pero tal vez usted en el fondo está convencido que la felicidad es posible aquí. Escuche con toda atención lo siguiente. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 37 y 44. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Es maravilloso lo que acaba usted de escuchar. Si estamos en Cristo, si usted está en Cristo, si usted cree en Cristo, si usted está absolutamente cierto y convencido que Él ha muerto por usted en la cruz, es asunto del Padre. El Padre te eligió, el Padre te escogió, el Padre te entregó a Cristo. Ahora el Evangelio les estaba siendo anunciado a estos judíos por medio de Esteban, con una claridad y una plenitud que generaciones anteriores no habían conocido. Ya no se trataba solamente de las sombras y figuras del antiguo pacto, ni de la ley recibida por mediación de ángeles, como dice en Gálatas 3:19. Escúchelo de las Sagradas Escrituras. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces, ya no se trataba solamente de las sombras y figuras del antiguo pacto ni de la ley recibida por mediación de ángeles, como dice en la porción bíblica que acabamos de escuchar, sino del testimonio directo del Espíritu Santo acerca de Jesucristo resucitado y glorificado. Sin embargo, los judíos de la época de Esteban, del momento de su lapidación, se negaron a recibirlo, y esa generación estaba sumamente rebelde y contumaz, porque estaban decididos a resistir a Dios, tanto en su ley como en su evangelio. La verdad proclamada por Esteban penetró profundamente en sus conciencias. Sus palabras pusieron al descubierto su culpa delante de Dios, pero en lugar de humillarse, arrepentirse y clamar por misericordia, reaccionaron con ira y endurecimiento. Cualquier coincidencia, cualquier parecido o coincidencia con lo que hoy está sucediendo no es casualidad. La misma verdad que podría haberlos conducido al arrepentimiento provocó en ellos un odio aún mayor contra quien los reprendía. Así se cumplió una vez más lo que tantas veces ocurre cuando el corazón no regenerado es confrontado con la verdad divina. En lugar de someterse a Dios, busca silenciar al mensajero. En vez de llorar por su pecado, procuraron eliminar a quien les mostraba su pecado. La tragedia de aquellos hombres no consistió en carecer de luz,
sino en rechazar la luz que Dios les había concedido, como enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Eso lo puedes encontrar en Juan 3:19 y es bueno que leas el contexto. Hechos, capítulo 7, versículos 54 al 60. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándolo fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. La frase para resumir el contenido de la lectura anterior es la siguiente: la fe que contempla a Cristo glorificado es capacitada para sufrir, perdonar y perseverar hasta la muerte para la gloria de Dios. Se la repito, que es muy importante. El resumen de lo que acabas de oír de la palabra de Dios. La fe que contempla a Cristo glorificado es capacitada para sufrir, perdonar y perseverar hasta la muerte para la gloria de Dios. Nada es tan consolador para los santos moribundos, para los creyentes moribundos, o tan animador para los santos que sufren, que ver a Jesús a la diestra de Dios. Bendito sea Dios. Por fe podemos verlo ahí. Esteban ofreció 2 oraciones breves en sus momentos de agonía. Nuestro Señor Jesús es Dios, al cual tenemos que buscar y en quien tenemos que confiar y consolarnos viviendo y muriendo. Si esto ha sido nuestro cuidado mientras vivimos, será nuestro consuelo cuando muramos. Aquí hay una oración por sus perseguidores. Aunque el pecado fue muy grande, y si a ellos les pesaba en el corazón, Dios no lo pondría en la cuenta de ellos. Esteban murió tan apremiado como nunca murió hombre alguno, pero al morir se dice que durmió. Él se dedicó a la tarea de morir con tanta compostura como si se hubiera ido a dormir. Despertará de nuevo en la mañana de la resurrección para ser recibido en la presencia del Señor, donde hay plenitud de gozo, y para compartir los placeres que están a su diestra para siempre. Amén. Hasta aquí nuestro estudio bíblico en el día de hoy. Y a manera de resumen y para tratar de mantener nuestra mente lo que hemos escuchado, lo que hemos aprendido, digamos lo siguiente. En esta sección de su defensa, Esteban muestra que el problema fundamental de Israel nunca fue la falta de privilegios espirituales, sino la constante tendencia de su corazón a apartarse de Dios para seguir ídolos. Recordó cómo, aún después de haber recibido tantas bendiciones y manifestaciones de la gracia divina, los padres de Israel cayeron en la idolatría, y cómo Dios, en justo juicio, los entregó a las consecuencias de aquello que habían escogido. Esteban también enseña que el propósito de Dios jamás estuvo limitado a un lugar físico. El tabernáculo y posteriormente el templo fueron instituciones legítimas dentro del plan redentor de Dios, pero siempre tuvieron un carácter temporal y apuntaban hacia una realidad más grande. La culminación de esta verdad se encuentra en Jesucristo, quien es el verdadero templo de Dios. Al percibir la dureza de sus oyentes, Esteban abandona la explicación histórica y los confronta directamente. Los acusa de ser, como sus antepasados, duros de corazón y resistentes a la obra del Espíritu Santo. Las palabras de Esteban produjeron una profunda convicción en sus oyentes, pero
En lugar de arrepentirse, reaccionaron con furia. La verdad que debía llevarlos a la salvación provocó en ellos un mayor endurecimiento. Finalmente, mientras sus enemigos se enfurecían y se preparaban para matarlo, Esteban, lleno del Espíritu Santo, contempló por fe la gloria de Dios y vio a Jesucristo exaltado a la diestra del Padre. Aquella visión fortaleció su alma para soportar el sufrimiento con serenidad y esperanza. Mientras era apedreado, encomendó su espíritu al Señor Jesús y, siguiendo el ejemplo de su Salvador, oró por el perdón de sus perseguidores. Su muerte no es presentada como una derrota, sino como el descanso de un creyente fiel que parte confiado hacia la presencia de Cristo, esperando la resurrección gloriosa prometida por Dios. Entonces, la idea central de este estudio, la historia de Israel, revela la persistente inclinación del corazón humano a resistir a Dios, pero también muestra que Cristo es el verdadero templo, el cumplimiento de todas las promesas divinas, y que la fe que contempla a Cristo glorificado capacita al creyente para perseverar, perdonar y permanecer fiel hasta la muerte. Mis queridos y amados seguidores, estudiosos de la Biblia, espero que el Señor les haya hablado, que hayan aprendido, que hayan sido edificados, que hayan sido bendecidos, que hayan crecido en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Para la gloria de Él y para la exaltación de Cristo, le animo, le exhorto que mejore cada día la forma de estudiar la palabra. Tenga sus materiales, tenga sus resaltadores, tenga sus lápices. Tome nota de las frases que le impacten, de los versículos que le llegan a su corazón. Rumie esto durante la semana. Verá la bendición de Dios en su vida, verá la transformación, verá la bendición de Dios en su matrimonio, en su familia. Haga de esto el altar familiar. Aproveche, administre bien, sea mayordomo de la gracia multiforme de nuestro Señor Jesucristo en su vida. No todos tienen este privilegio. Me dirijo especialmente a los miembros y asistentes de la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios y a los demás que escuchan este estudio bíblico y lo llevan a cabo conmigo. No se les olvide que si quieren el texto del estudio bíblico, solo tienen que escribirnos y solicitarlo. Y por vía WhatsApp les llegará el archivo. Que Dios me los bendiga rica y abundantemente. Los amamos con todo el corazón y deseamos tiempos de paz, de serenidad, de bienestar para todos y descanso en el Señor, el Dios dador de toda gracia y de todo bien. Un abrazo muy fuerte para todos y espero oír de cada uno de ustedes. Gracias por orar por nosotros y gracias por seguirnos. Hasta nuestro próximo estudio. Estudiemos la Biblia con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios.